La segunda muerte del dios Punk es un podcast producido por Nicolás Maggi y la radio UNR de la ciudad de Rosario y ganó el premio Gabo 2022. A Nicolás lo tuvimos ya un tiempito atrás hablando de una heladería famosa que había en la ciudad de Rosario y la rompió ese segmento, la gente estaba enloquecida. Nicolás, buen día. Maxi Carbone te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias Bien. por llamarnos. No, antes que nada, gracias a vos por comunicarte con nosotros y felicitaciones por el premio. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos contentos y un poco sorprendidos también cuando nos llegó la noticia porque era muy reñido, estábamos al lado de estructuras mucho más grandes que las nuestras, verdaderos monstruos de España, de Portugal, de Brasil, así que ¿Le querés contar un poco a la gente de qué se trata? Porque de qué se trata puntualmente el podcast, la segunda muerte del dios Punk. Ahí lo perdimos un poco, ¿no, Nicolás? Quedó como congelado. Bueno, el podcast, la segunda muerte del dios Punk, cuenta la trágica historia del músico rosarino Javier Mesina. ¿Nos querés contar un poco acerca de esto, Nicolás? ¿me puedes repetir la pregunta? Porque justo se me tuvo un Sí, problema de conexión. sí, había quedado tildado, digo. No, si Sí, nos querés contar un poco de qué trata la historia, de qué trata el podcast, son 9 capítulos, o 9 episodios, mejor dicho, sí. de qué trata, de qué narra, para contar a la gente un poco y cómo después también podemos hacer para encontrar la historia. Bien, sí, es una historia que en los podcasts, digamos, se conoce como género true crime o género policial, si querés, eh, que narra la historia de Javier Mesina, que es un músico callejero que vivía en Rosario, que era conocido por tocar en la calle, por repartir sus fanzines, tocar la guitarra a la gorra. Bueno, y que un día tuvo un episodio algo confuso arriba de un colectivo de esta ciudad con una chica que pensó que él la había querido drogar, dándole una revista. Se viralizó un audio de ella, digamos, contando este presunto caso de secuestro y Javier sufrió, digamos, un linchamiento callejero y mediático y también en redes sociales, acusado de algo que después, digamos, nunca se pudo probar que había pasado y que de hecho tiene ciertos rasgos de inverosímiles, digamos, porque todo indica que lo que sucedió ese día en ese colectivo fue que la chica se asustó y tuvo un ataque de pánico. La historia lo que hace es narrar desde ese momento que él tiene ese altercado, digamos, y durante 13 meses, durante un poco más de un año, que transcurre hasta su suicidio, bueno, ¿qué sucedió? La pregunta que se hace básicamente el podcast es, ¿puede un audio de WhatsApp matar a una persona? ¿Pueden las redes sociales cobrarse una vida? Y bueno, esa pregunta es la que trasunta, digamos, toda la historia y toda la reconstrucción de su último año de vida de Javier, sin ansias, digamos, de querer establecer una causalidad única o directa, digamos, sino ver, bueno, cuánto tuvo que ver esto con ese final tan trágico. No, y uno, seguramente aquel que lo escuchó y que tuvo la posibilidad, ¿no? de ir conociendo un poco más de la historia, se da cuenta de lo que vos mencionabas, ¿no, Nicolás? De estas consecuencias que existen hoy en día y demás. Así que, bueno, antes que nada, felicitarlos a vos y a todo el equipo y contarle un poco a la gente, más allá de la historia, que hacemos la recomendación que no se la pierdan. ¿De qué se trata el premio Gabo 2022? Porque es un premio internacional que tiene trascendencia y que aparece como muy por debajo, digo, pero es un premio recontra importante y es un gran apoyo también para los periodistas de la ciudad de Rosario, porque no solamente eh, ustedes ganaron en esta serie de podcast, digo, pero después también hay una crónica de Rosario 3 que también ganó, eh, ganó el premio también, y también pone al periodismo de la ciudad en una categoría, te diría, bastante alta. Sí, los premios Gabo son unos premios bastante prestigiosos, digamos, porque lo que hacen es destacar trabajos realizados en toda Iberoamérica, o sea, América Latina más España y Portugal. Eh, Hay realmente países con corporaciones mediáticas muy grandes, como pasa en el caso de Brasil con Redo Globo,
o Folia de San Pablo, que eran justamente dos grupos de medios que estaban dentro de los competidores en la categoría audio. Después está el País de España, el grupo Prisa, que tiene a Podium Podcast, que vendría a ser como una especie de Real Madrid, digamos, de las podcasteras. Todas estructuras muy grandes, lugares donde ya el podcast llegó a un nivel de industrialización más grande, en los cuales no hay tanto lugar, digamos, para las producciones independientes y hechas a pulmón como la nuestra, digamos. La verdad que era muy desigual la competencia, pero bueno, me parece que esto también prueba de que primero un poco la idiosincrasia argentina y quizás rosarina en particular, que bueno, la atamos con alambre, con la creatividad suplimos la falta de recursos. En eso somos especialistas. Y bueno, eso le da, sí, tal cual. Y eso le da cierta épica, si querés, al premio. Porque bueno, obviamente ninguno de nosotros cobró nada por hacer esto, lo hicimos todo completamente ad honorem, incluso sin apoyo económico de nadie. Pero bueno, sí, digamos, quedamos ahí y la verdad que Ricardo Robbins también, que yo sé que hizo su laburo también muy a pulmón con el Polisemio Capitán, haya sido premiado, y que Rosario tenga 2 premios de 5 entre la cantidad y cantidad de ciudades que hay, digamos, en todos los países que participaron. Participaron, aparte, 2.000 trabajos, de los cuales después se redujeron a 50 y después de esos 50 a 5. El jurado es muy prestigioso, fueron como más de 60 periodistas de toda esta zona de Iberoamérica, que hayan elegido 2 temas, dos trabajos de Rosario, que ninguno de los dos habla del tema obvio, si querés, del tema que quizás otra gente piensa que deberíamos estar hablando, que es el narcotráfico, que también ha sido, digamos, ya ha tenido ríos y ríos de tinta en las páginas del medio de la ciudad y minutos de aire. A mí me pone contento porque me parece que significa que los rosarinos tenemos muchas más cosas para contar sobre nosotros mismos ¿cómo podríamos decir? Pólvora y sangre, ¿cómo era? No me acuerdo el eslogan de los chicos que habían pintado en el barquito. Balas y humo, balas y pólvora y humo, el negocio de matar. Digamos, básicamente, ninguno de los dos trabajos habla de las quemas, ninguno lo habla del narcotráfico. Fenómenos que, si querés, en este tipo de premiaciones que son internacionales, tienen mucha legitimidad, porque siempre a mí me da la sensación de que a nivel internacional, mientras más coincida lo que la gente presume sobre lo que pasa en un lugar, más posibilidades tiene un trabajo de hacerse conocido, porque es una cuestión de reforzar el prejuicio sobre lo que ya está dicho. Entonces, que hayamos podido hacer 2 trabajos que salgan tanto de la lógica, digamos, de correr detrás de la noticia del día a día, como el de Ricardo y el nuestro, me pone contento y habla muy bien también de un jurado muy serio, digamos, que sabe oler bien por dónde va la cuestión periodística. Ahora, ¿no? Los premios. Tal cual, y me quedo con eso que dijiste, Nicolás, lo último, ¿no? Que Rosario, más allá de este momento en el que está atravesando la ciudad, ¿no? Convulsionada por todo lo que es de público conocimiento, tiene cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Del laburo de periodista, como vos decís, che, no, hicimos un podcast, no cobramos un mango, lo hicimos a pulmón y ganamos un premio internacional, que es un premio de los más importantes de Iberoamérica, como bien mencionaba vos, sin cobrar un peso, y esto también es un empuje, supongo, y obviamente para todos los que están siguiéndonos, a que conozcan la historia de estos periodistas de la ciudad de Rosario, que hacen un laburo silencioso, que hacen un laburo por amor a la profesión muchas veces, y que le ponen toda la garra. Así que todas nuestras felicitaciones. Yo cuando leía la noticia me puse recontra contento por vos y por el compañero también de Rosario 3 que había leído en su momento la crónica, me pareció muy, muy interesante. Lo tuyo te lo digo, pero lo voy a escuchar ahora. Me voy a poner las pilas con eso. Bueno, muchas gracias, Maxi. Como siempre, por ayudarnos a difundir. Y a mí me da la sensación de que a veces es difícil de ver porque el contexto siempre marca una agenda, digamos, del día a día muy trágica, a lo mejor, y muy, muy que tira para abajo, porque la verdad que la macroeconomía parece estar funcionando, pero la economía cotidiana del bolsillo del día a día está muy desgastado, tenemos todos estos problemas cotidianos que vemos todo el tiempo con el transporte, con las balaceras, con las quemas. Pero a mí me parece que en ese caldo de cultivo de todo esto que nos sucede, Rosario, a mi impresión, está viviendo un resurgir artístico, cultural, literario, periodístico muy fuerte.
y lo veo por todos lados. Veo mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, con muchas cosas para decir, y me parece que de alguna manera nos estamos convirtiendo en cierto faro a nivel nacional, digamos, eclipsando finalmente, digamos, me parece a Buenos Aires, al menos entre nosotros mismos, entre qué queremos escuchar nosotros. Siempre pasa que, viste, uno no puede ser profeta en su tierra, Sí. porque se tiene que ir a otro lado para que lo escuchen. Y ahora me parece que los rosarinos estamos un poco más receptivos a lo que tenemos para decir entre nosotros. Y eso me pone muy contento. Adhiero, es interesante. Nicolás, como siempre, un placer enorme. Y todas nuestras felicitaciones a vos también y al equipo de Radio UNR también un fuerte abrazo. Un abrazo grande para vos y para todo tu bien.